Señor Jesús. Estamos gozosos de estar aquí en esta noche para aprender cada día algo más, acercarnos más a ti. Y has elegido a Fran para que nos instruya. Que tu Espíritu Santo en esta noche se apodere todo de él y toda palabra que salga de su boca sea para la gloria, la alabanza del reino de Dios. Mamita María, acompáñalo y asístelo también con tu poderosa intercesión. Amén. Amén. Bueno, muy buenas noches a todos y también a los que a través del internet se van a conectar con nosotros, a todos, pues que el Señor les dé la paz. Comenzamos hoy con el capítulo 21 de Ezequiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer del versículo 1 al 7 y dice así: me fue dirigida la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, dirige tu rostro hacia el sur, profetiza hacia el mediodía, profetiza contra el bosque de la región del Neguet. Di al bosque del Neguet: escucha la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios: voy a encender en ti un fuego y devorará en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama encendida y hará arder toda la superficie desde el sur hasta el norte. Todo viviente verá que yo, el Señor, la he encendido y no se apagará. Y dije: ay, Señor Dios, estos van diciendo de mí, no sabe hablar sino en parábolas. Y me fue dirigida la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, dirige tu rostro hacia Jerusalén, profetiza contra los santuarios, profetiza contra la tierra de Israel. Di a la tierra de Israel: esto dice el Señor Dios, yo estoy contra ti, sacaré mi espada de su vaina y daré muerte en ti al justo y al impío, para dar muerte al justo y al impío. Saldrá mi espada en su vaina contra toda carne desde el sur hasta el norte. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Este capítulo de Ezequiel también es prominente, no solo por esta profecía de la espada del Señor, sino también porque este capítulo va a hablar del Mesías. A la mitad de este capítulo se va a introducir ya el concepto del Mesías tal como lo preparó el profeta Isaías. Pero ahora viene esto que el Señor tiene contra Israel. Y verdaderamente es terrible que Dios hable contra una tierra, especialmente una tierra que fue tan favorecida por Él como Israel. Sin embargo, el Señor Dios no estaba solamente contra la tierra, definitivamente habla de la tierra, pero contra lo que el Señor estaba en contra era del pueblo. Pero al hablar del pueblo, pues lo menciona como la tierra. Por eso es que las personas muchas veces no entienden, cuando la Biblia dice la tierra, en el siglo XXI, ¿qué es lo que entiende la gente? El mundo. Pero no, que Israel no conocía un mundo y en el globo terrestre. Cuando Israel se menciona la tierra, siempre se menciona la tierra de Israel. Y no solo la tierra de Israel, sino el conjunto de todos los que viven en Israel. Por eso que cuando tú lees la Biblia con mentalidad del siglo XXI, no la puedes entender. Y esto lo que habla es el juicio de Dios. Y dice una cosa que a todos nosotros, como siempre, Ezequiel es súper actual. Ezequiel dice una cosa que a todos nos viene bien. Dice que cuando venga el juicio de Dios sobre la nación, no va a ser contra alguien en específico, va a ser absolutamente con toda la gente que lo habita. Y lo dice bien claro, los justos y los impíos. Va a venir sobre todo porque el Señor no va a escoger sobre este pedazo tiembla la tierra y sobre el otro pedazo. No, ese es el problema, que si los justos se callan y los impíos triunfan, cuando venga el juicio de Dios viene arriba de todo el mundo. De eso no nos salva absolutamente nadie. Claro, esto no tiene que ver nada como juicio final, que el juicio final es totalmente personal. Aquí está hablando de un juicio que podríamos decir que es una corrección sobre un país que tanto se ha apartado de Dios. Y este capítulo, verdaderamente, esta parte siempre pues a la gente les trae un poco de preguntas, y uno dice, bueno, no hay mucho que preguntar, si lo dice así es, uno no puede darle vuelta a la palabra de Dios. Yo vuelvo a decir, ¿cuántos años estuvo el Señor advirtiendo?
años de años. ¿Y qué hicieron los malos? Siguieron peor. ¿Y qué hicieron los buenos? Nada, porque yo nunca voy a hablar aquí nada que dijeron los buenos. Aquí nada más que se oye hablar lo que dijeron los malos. Los buenos parece que estaban exactamente igual que como estamos ahora. Y cuando vino el juicio, vino encima de todo el mundo. Por eso es que todo esto es responsabilidad de nosotros. No, a mí no me importa la política, es responsabilidad de todos nosotros. Porque cuando el juicio venga, uno vendrá con justicia y otro vendrá por no hacer absolutamente nada, por mejorar la situación. El Señor hace esta profecía de esta espada terrible que cae sobre Israel. Y el Señor lo dice, la magnitud y lo severo que va a ser el juicio va a ser una revelación para todos los que observan lo que está sucediendo en esa tierra. Ellos van a saber lo que sucedió fue tan grande que solamente Dios podía estar detrás de ese juicio. Pues voy a decir, como le he dicho tantas veces, el Señor tiene misericordia, pero un día esa misericordia se acaba, y cuando se acaba, se acaba. Porque Dios no hace nada a media. Yo puedo decir, y no es injusticia de Dios, porque da tiempo, y da tiempo, y da tiempo, y da tiempo. Y la gente en vez de mejorar, empeora. Dice, total, mira todo el tiempo que ha pasado y no ha pasado nada. Eso era antes y es exactamente igual ahora. Y el Señor no quería que Ezequiel fuera un mensajero llevando un juicio tan difícil sin emociones. O sea, lo que hablamos al principio, que Ezequiel era una persona, y también Jeremías, que fueron muy malentendidos porque eran personas que ellos tenían emociones, a ellos les costaba trabajo llevar ellos no gozaban llevando este mensaje, pero sin embargo lo tenían que llevar, lo que el Señor le había puesto. Y dice aquí esta palabra que dice que va a quebrantar, en el original dice que va a quebrantar los lomos. Es una palabra que se usa mucho cuando se habla en la Biblia, ciñete los lomos, voy a quebrantar los lomos. Y eso que dice quebrantar los lomos es signo de una tremenda angustia emocional. ¿Por qué? Porque ellos pensaban ¿qué cosa es el lomo? Esta parte de aquí. Ellos pensaban que en esta parte de atrás es donde estaba el asiento de la fuerza. Y toda la fuerza del hombre se asentaba en esta parte de atrás. Tal como para ellos, lo que para nosotros en día el corazón eran las entrañas. Nosotros decimos, el corazón, y decían, las entrañas. Son diferentes formas de hablar. Pero cuando dice que sentir o se va a quebrantar los lomos, quiere decir que verdaderamente pues van a estar totalmente indefensos, sin las emociones van a estar totalmente pues destrozadas, tanto del profeta como de aquellos que reciben la profecía. El pueblo de Jerusalén, el pueblo de Judá, escuchó a Ezequiel, escuchó a Jeremías, escuchó a Isaías, escuchó a todos los profetas menores que todavía no hemos llegado ahí. Todos hablaron exactamente igual. ¿Qué dijeron todos los 12 profetas menores y los mayores? El juicio viene. ¿Y qué dijeron ellos? Están locos. Aquí no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué fue lo que les llevó a decir eso? El gran orgullo que tenían, y que no es orgullo, es soberbia, que sigue teniendo. Cuando dice que toda rodilla se pondrá débil como el agua, es también una figura que pone Ezequiel, que es signo de pánico. Es cómo va a entrar pánico entre la gente. Y dice que cuando dice aquí que los hebreos entrarán en aguas, lo dice muy fino. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que se van a orinar en los pantalones. Eso, cuando dice que va a entrar en aguas, eso es lo que dice. Ni más ni menos que dice eso, lo que lo dice más finamente. Pero lo dice, va a ser tanto el pánico que ustedes se van a orinar. Y menos mal que dijo eso, nosotros decimos otra cosa un poco más complicada. Ezequiel hablaba como tenía que hablar, no le daba mucha vuelta a las cosas. Y el Señor lo dice, es aquí que viene. De esto verdaderamente nadie se va a escapar. Y tan es así que aquí menciona un lugar. ¿Qué lugar menciona? ¿Ustedes han visto que menciona? Que existe todavía. El Negev.
Y fíjate, ¿qué dice ahí que es el Neguet? Si viene en el versículo 3, ¿qué dice ahí que es el Neguet? ¿Un qué? Un bosque. Bueno, hoy el Neguet es un desierto. Hoy lo que se conoce como un Neguet es el desierto del Neguet. Ahí no hay una mata. Sin embargo, en esa época, ¿qué cosa era? Un bosque. Mira cómo ha cambiado la geografía de Israel. El Neguet es todo eso que va desde el sur de Jerusalén hasta la franja de Gaza, que todo es un desierto extensísimo. Y también es porque el Señor dijo que no iba a quedar un solo árbol de ese desierto, y no quedó, de ese bosque no quedó ni un solo árbol. Eso como cuando dice, no recuerdo el nombre del monte ahora, donde murió Saúl, y el hijo de Saúl, donde dice, cuando David se lamenta, dice, no va a llover sobre ti, montaña tal. Y verdaderamente que en ese monte, si ustedes lo ven, del lado que no fue la batalla está verde, y del lado de donde fue la batalla no hay un solo árbol. Está totalmente pelado esa parte hasta el día de hoy, porque ahí no cae una sola gota de agua. Siempre que yo voy por Israel enseño ese lugar se me ha olvidado el nombre ahora, el lugar que es tan famoso. Vamos a ver del 8 al 17, que es la profecía de la espada. Y dice, del 9 al 17, dice: para dar muerte en ti al justo y al impío, saldrá mi espada de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte, para que toda carne sepa que yo, el Señor, he sacado mi espada de su vaina y no volverá a ella. Tú, hijo de hombre, gime con corazón quebrantado, gime con amargura ante tus ojos. Cuando te pregunten, ¿por qué gimes?, les dirás, por lo que he escuchado, que cuando llegue desfallecerá todo corazón, se debilitará todas las manos, y se conmoverá todo el espíritu, y todas las rodillas se ablandarán como el agua. Ya llega y se cumplirá el día, oráculo del Señor. Me fue dirigida la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, profetiza y di, esto dice el Señor Dios, habla, espada afilada y bruñida. Ha sido afilada para decapitar, ha sido bruñida para brillar, ha sido bruñida para ser empuñada, ha sido afilada y bruñida para ponerla en manos del verdugo. Clama y lamenta, hijo de hombre, porque ha sido dirigida contra mi pueblo, contra todos los príncipes de Israel, entregado a la espada junto con mi pueblo. Por eso hiere tus caderas. Señor, añada bendición a su santa palabra. Aquí comienza la profecía de la espada. Y tú ven aquí como también el Señor se lo dice a Ezequiel, él no se va a estar exento de todo este tipo de emoción. Aquí le dice que va a gemir, que va, porque Ezequiel, igual que Jeremías, amaban a su pueblo. Precisamente ellos los alertaban para que precisamente esto no llegara. O sea que con tanto alertarlo y ver que llegó, me imagino que eso tiene que haber afligido el corazón del profeta. Y cuando comienza toda esta parte de aquí de la profecía de la espada, que es una profecía bien dura, es una profecía, una de las más duras que tiene la Biblia, una profecía que es poética. Cuando se lee en hebreo suena como una poesía, pero verdad lo que dice es terrible. Dice, la espada está lista y va a comenzar. Esa palabra que utiliza matanza es tabá. Esa palabra se utilizaba para cuando había una matanza de animales, para el templo, lo que fuera. Se decía tabá. Por eso que utilizando esta palabra con el pueblo, que era el que se usaba cuando se mataban los animales del templo. Y Ezequiel mismo lo dice el Señor en Ezequiel: vamos a alegrarnos, como hora de alegrarse para esto. Verdaderamente no era ese momento de alegría. Y aquí del versículo 13 al 17 son unas palabras muy, como le dije, muy duras. Tanto es así que ahí hubo un señor al principio del cristianismo, creo que en el siglo II, que se llamó Marción, que fue una de las grandes herejías con que tuvo que luchar la iglesia en el siglo I, una herejía que se llamó los marcionitas. Ahorita aparece por ahí porque todas las herejías están apareciendo una detrás de la otra, pero tal era así que Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios del Nuevo Testamento.
porque hablaban los dos tan diferentes que uno no tenía nada que ver con el otro. Entonces, una lección, el grupo de la iglesia, eran católicos todos, lo que él promovía era que no había que leer el Antiguo Testamento. Y él promovía que el Antiguo Testamento no fuera integrado a las Sagradas Escrituras. El movimiento de él quería que solamente el Nuevo Testamento fuera parte de las Escrituras. Claro, acuérdense que las Escrituras no se vinieron a establecer como la conocemos hoy hasta el 345. Hasta el año 345, cuando el Papa Dámaso mandó a hacer a San Jerónimo esta traducción de la Biblia, de todos estos libros, y entonces el Papa Dámaso aprobó lo que hoy conocemos como Biblia. Esto yo tengo delante. Hasta el año 345 nadie conoció un libro que se llamara Biblia. O sea que 300 años de la iglesia, en la época de los mártires nunca conocieron la Biblia, ni andaban con la Biblia abajo del brazo. ¿Tú sabes lo que sí conocían? La Eucaristía. Conocían la Eucaristía y no conocían la Biblia. Iban a martirio no con la Biblia, iban a martirio con la Eucaristía. Por eso es que los romanos los acusaban de ser caníbales. Esa fue la primera acusación que le hacían a los cristianos, porque cuando le preguntaban a los cristianos qué hacen en los cultos de ustedes, como no podían entrar solamente los que estaban bautizados, por eso decían el credo antes de comenzar, porque si no se lo sabían que no era de los bautizados, porque el credo no se podía enseñar a otras personas que no fuera cuando estuviera ya bautizado. Por eso es que cuando le preguntaban qué hacen ustedes en los cultos cristianos, ingenuamente decían: comemos la carne y tomamos la sangre del Hijo de Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que empezaron a decir? Que los cristianos mataban niños en sus cultos, se comían la carne y se bebían la sangre. Porque a nosotros nos parece normal ahora, pero que esta gente que nunca habían oído decir nada, en un momento que había miles de salvajadas que dijeran que se comían el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios, pues, problemas resueltos. Se comen un niño y se acabó. O sea que no tenían Biblia, pero tenían la Eucaristía, y con esa Eucaristía fueron al martirio. Por los primeros 345 años tuvieron todos estos libros rodando en rollos, pero no había ninguna lista del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento. Muchas veces no se leía el Antiguo Testamento. O sea, fue el Papa Dámaso en respuesta a los marcionistas, que fue cuando él declaró los 27 libros del Nuevo Testamento tal como lo conocemos hoy. Cuando él determinó estos 27 libros, el Papa determinó que junto con estos 27 libros se iba a poner el Antiguo Testamento. ¿Y qué versión? La versión de los 70, la versión de Alejandría, que son los que tienen 7 libros más. 7 libros más en el sentido que los judíos no tenían esos libros porque decían que no tenían originales en hebreo, que estaban escritos en griego. Hoy se han encontrado en Qumran estos libros escritos en hebreo, o sea que sí habían escrito en hebreo, pero parece que como ellos se helenizaron tanto, estos libros pues parece que se dejaron de leer en hebreo, se leían en griego. Entonces, por eso le digo a las personas que dudar de las Escrituras es dudar de la iglesia, es dudar de las Escrituras. Porque ¿quién definió las Escrituras? La Iglesia Católica, un Papa. ¿Con qué versículo bíblico lo definió? Con ninguno. No usó ni un solo versículo bíblico. Que los protestantes para todos te dicen, ¿qué versículo bíblico? No usaron ningún versículo bíblico. El Papa definió esto con la autoridad de sucesor del apóstol Pedro. El Papa lo definió y todo el mundo lo aceptó. Después el concilio de Cartago y de Hipona, con el gran San Agustín, volvieron a ratificar la Biblia tal como la conocemos hoy, hasta que llegó Lutero y le quitó 7 libros, porque prefirió seguir el canon de los judíos que seguir el canon de los apóstoles. Porque la Biblia que usaban los apóstoles para leer era la Biblia de los 70, la versión de Alejandría. ¿Por qué se sabe? Porque computadora se ha sacado la forma de los versículos que están en el Nuevo Testamento, y todos los versículos que están en el Nuevo Testamento coinciden con la escritura de la Biblia griega, no de la Biblia hebrea. Por eso se sabe que la primera iglesia utilizaba la versión alejandrina. ¿Por qué? Porque muy poca gente hablaba hebreo ya. El hebreo había quedado como el latín en la misa. ¿Qué es lo que se hablaba en Israel?
arameo y griego, es lo que se hablaba en Israel. El hebreo solamente se usaba en el templo y en la sinagoga, o sea, por eso te digo que quedó como el latín en la misa. Entonces, como no había hasta ese momento Biblia en arameo, la Biblia que más se leía era lo que es los libros, ¿no? Que más se leían era la versión de los 70 que se hizo en Alejandría, que se hizo en griego. Lutero quitó la versión del Antiguo Testamento que utilizó la iglesia de Pentecostés para escoger qué versión del Antiguo Testamento, la de los judíos, que se equivocaron y mataron al Mesías. Pero como le decía, si el Papa hubiera decidido, el Papa Dámaso, que el Antiguo Testamento no era parte de las Escrituras, en su vida los protestantes se hubieran enterado qué cosa era un Antiguo Testamento. Si el Papa no lo dice, hoy en día el Antiguo Testamento lo tendrían los judíos y para nosotros sería como el Bhagavad Gita de los indios o como cualquier otro libro de otra religión. Alguna gente lo leería por una cuestión cultural, pero si el Papa hace 1700 años dice que este libro no se va a leer más, este libro hubiera desaparecido como muchos querían que se quitara el Apocalipsis. Y San Agustín fue uno de los que insistió que se pusiera el Apocalipsis, pero el Apocalipsis estuvo a punto de ser quitado de la Biblia. Eso es lo que no saben esta gente, porque esta gente sabrán Biblia pero no saben historia. Entonces el Papa aceptó la Biblia para aclarar este enredo que había con los marcionistas, que después se perdieron, ya no volvieron a fastidiar. Dijo que tanto la palabra de Dios era la del Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento era la palabra de Dios, aunque hubieran pasajes que no podíamos entender, que era el mismo Dios. Y lo que estudian la Biblia pues sabe perfectamente cuál es la diferencia, por qué Dios habla de una forma en el Antiguo Testamento y habla de otra en el Nuevo, por qué habla de dos formas diferentes. Se puso viejo y se cansó. Bueno, lo dice él, si la revelación es progresiva, esto también es cierto, pero también es cierto que en el Antiguo Testamento Dios no se había revelado en Cristo y no había redención. En el Antiguo Testamento no había mediador entre Dios y los hombres. El único que mediaba entre Dios y los hombres, el sumo sacerdote con animales. Esa mediación, esos sacrificios de Israel con los animales del sumo sacerdote, tapaba el pecado pero no lo perdonaba. O sea, se iba acumulando el pecado como si el Señor cogiera y le pusiera un trapo por arriba para no ver tanto pecado. Pero ¿qué cosa es lo que estaba abajo? El mismo pecado. Porque antes de la cruz no podía haber perdón de los pecados. Entonces en Israel se acumulaba ¿qué cosa? Pecado, sobre pecado y sobre pecado, sobre pecado. Y Dios rechaza totalmente el pecado. Es que no es que lo rechace porque lo odia, la naturaleza de Dios no puede estar cerca del pecado. No es que no quiera, es que no se puede. Es como dos imanes positivos que tú los quieres pegar y se repelen. Dios y el pecado no pueden definitivamente pues habitar al mismo tiempo. Y nada más que hay dos opciones: pecado o gracia. No había gracia. Los pecados se acumulaban de Israel, se tapaban, pero estaba ahí la ira de Dios. ¿Sobre qué venía? Sobre los pecados acumulados de Israel. Y no había nadie que mediara entre Israel, porque pobre sumo sacerdote hacía lo que pedía, pero lo que hacía era, fíjate que Yom Kippur, que es el día que ellos pedían perdón, que viene ahora, a final de septiembre es Yom Kippur. Cuando ellos pedían perdón, Kippur, Yom quiere decir día, y Kippur quiere decir cubrir. Nosotros decimos día del perdón, pero la palabra si se traduce no quiere decir día del perdón, quiere decir día del cubrimiento. Kippur es tapar, era el día que Israel, ¿qué cosa? Tapaba sus pecados, pero se quedaban ahí. Incluso habían pecados que no se podían perdonar. En Israel habían pecados que eran imperdonables. No sé si ustedes sabían eso, pero eso era más difícil. Lo que nosotros decimos como pecado mortal, en Israel no se podían perdonar. En Israel solamente se perdonaba en los sacrificios los pecados veniales. Los que eran pecados, Israel decían pecado de muerte, no se perdonaba con ningún sacrificio. ¿Qué era un pecado de muerte? Matar a una persona
con conciencia de que lo quiere matar. El adulterio. El adulterio era pecado de muerte. O sea, habían pecados que esos pecados definitivamente no se perdonaban. Por eso la gente cuando iba a ofrecer el sacrificio tenía que decir qué pecado había cometido el sacerdote. Era como una confesión, porque si era un pecado que no se podía perdonar, el sacerdote rechazaba el sacrificio. Mira tú cómo era tal la cosa en Israel. Era espiritualmente, era bien serio, como la ira de Dios era como un pararrayo. Israel era como un pararrayo que él era al mismo tiempo quien le caía el rayo y el pararrayo. Israel estaba listo para que todo le cayera encima. Y para colmo, después de todo esto, ¿cómo era? Desobediente. O sea, mira cómo no va a venir la ira de Dios. Y no es ira de Dios. Yo le dije que la ira de Dios es justicia. Lo que es la ira de Dios, rechazo al pecado. La ira de Dios, rechazo al pecado. O sea que es justicia. Hoy en día sigue habiendo más pecado todavía, pero ¿qué es lo que detiene la mano de Dios? La mediación de Jesucristo. Pero en ese momento estos pobres no tenían ninguna mediación. Por eso que vemos dos formas de actuar, pero es el mismo Dios. Y si no existiera la mediación de Jesucristo, yo no quisiera ver cómo anduviera la ira de Dios sobre nosotros. Me imagino que no sería nada agradable como está en estos momentos las cosas, como anduviera la ira de Dios sobre todo el mundo. Ahora el versículo 18 al 21 dice así: porque es una prueba. ¿Y qué pasará si no has resistido ni siquiera el cetro, oráculo del Señor? Tú, hijo de hombre, profetiza y bate palma contra palma, que la espada se duplique y se triplique. Es la espada de los verdugos, es la espada de la gran matanza que los tiene rodeados, para que desfallezca el corazón y sean numerosas las víctimas. En todas las puertas he colocado espada, espada afilada para brillar, bruñida para decapitar. Corta ya, vete a derecha e izquierda donde tu filo alcance. También yo batiré palma contra palma y saciaré mi furor. Yo, el Señor, he hablado. Palabras bien duras sobre Israel. Pero fíjate que dice que la espada del verdugo no es la espada del carnicero, la espada del verdugo. ¿Qué es lo que hace el verdugo? Sí, pero mata porque imparte justicia. El verdugo lo que cumple es la justicia que le manda el rey o el presidente que lo haga. En ese tiempo quien cortaba la cabeza era el rey, daba la orden de cortar la cabeza, y el verdugo no lo mataba por gusto, esa era su profesión. ¿Quién daba la orden? El rey. ¿Por qué el rey daba la orden? Cuando había un delito, algo muy grave. O sea que lo que el Señor está diciendo aquí, que lo que está sucediendo ahí es castigo por sus propios delitos, no es una matanza por matanza, es verdaderamente un castigo que ellos se lo han buscado. Por eso es que habla de esta forma tan dura. Pero eso es muy interesante, esto que dice de la palabra del verdugo. Si uno lee, uno le pasa por encima a esta palabra verdugo y no lo nota, pero hay una gran diferencia entre lo que hace un verdugo y lo que hace un asesino. Son dos cosas. El asesino mata por odio, lo que sea. El verdugo, ¿por qué mata? Por cumplir la justicia. Y podrá ser que se mate un inocente, pero generalmente la justicia que se hace es contra alguien que verdaderamente ha trazado algún tipo de delito. De Israel, ni hablar, que el de Israel pues tuvo tiempo suficiente. Y todo esto nos vuelve a decir que el Dios que servimos no es un Dios bobo, como la gente piensa. El Dios que nosotros servimos no es un Dios viejito que está ahí, la gente le hace 40 cosas y era el pobrecito, no lo voy a castigar, que sigue el niño rompiendo las cosas, que yo no lo voy a castigar porque lo quiero mucho. Ese no es el Dios de nosotros. Eso no es el Dios de nosotros. Por eso muchos se van a llevar un susto tremendo. Porque el Dios de nosotros es justicia. Y un Dios que deja pasar las cosas malas puede ser justo. No. Justicia es dar a bueno lo que es bueno y a malo lo que es malo. Esa es la justicia. Nos guste o no nos guste. No quieren que te dé lo malo, no vivas como malo. Si tú no vives como malo, nunca te van a juzgar como malo.
Ahora, si tú vives como malo pensando que Dios te va a ver como bueno, estás muy equivocado. Y el susto que te vas a llevar va a ser todo, que nos vamos a llevar algunos, no me saco de eso tampoco yo. Vamos a ver el 22 y el 23. Ya vino el 22, pero 22 y 23. Dice, también yo batiré palma contra palma y saciaré mi furor. Yo, el Señor, he hablado. Me fue dirigida la palabra del Señor. Vamos a seguir el 24 en adelante. Dice, tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde pasa la espada del rey de Babilonia. Del mismo país partirá los dos. Pon una señal, ponla en la cabecera del camino de la ciudad. Traza un camino por donde llegue la espada a Rabá de los amonitas y a Judá, a Jerusalén, la ciudad amurallada. El rey de Babilonia se ha detenido en la cabecera de la que parten los dos caminos para consultar el augurio. Remueve las flechas, consulta a los ídolos domésticos, inspecciona el hígado. En su mano derecha tiene la respuesta a Jerusalén. Ha de poner torres, dar la orden de matar, elevar la voz en alarido, poner arriete contra las puertas, hacer un terraplén, levantar un muro de asalto. A sus ojos parecería un oráculo vano, porque les habrían hecho un juramento. Pero él recordará la iniquidad por la que serán capturados. Por eso esto dice el Señor Dios, porque habéis hecho recordar vuestra iniquidad, manifestando vuestros delitos y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por haberlas traído a la memoria, seréis capturados en su mano. Y tú, malvado, impío, príncipe de Jerusalén, llega el día en que se cumple el término de tu iniquidad. Esto dice el Señor Dios, retírate la tiara, quítate la corona, las cosas no serán como antes. Lo bajo será elevado y lo alto será rebajado. Ruina, ruina, todo lo reducirá a ruina. Esto no sucederá hasta que llegue aquel de quien es el juicio y yo se lo entregue. Aquí termina esta profecía. Aquí parece que, como dice aquí, parece que es historia, ¿no? Cuando nosotros llegó a un lugar que habían dos caminos, como en esa época no había GPS, pues que fue lo que hizo consultar a los dioses de los pueblos que estaban ahí. Y cómo esa gente consultaban, igual que los romanos, ellos mataban a la víctima y chequeaban el hígado. Por la forma que tenía el hígado, los romanos también lo hacían, por la forma que tenía el hígado, ellos podían sacar decir si la cosa iba a ver bien o si la cosa iba a ir mal. Y parece que Nabucodonosor pues consultó este oráculo, un oráculo que era falso, pero en este caso, ¿qué hizo el Señor con un oráculo falso? Lo utilizó. Porque eres el dueño de todo. ¿Lo utilizó para qué? Para decirle a Nabucodonosor, coge por ahí. Y aquí le habla, si ustedes ven, le habla duramente al príncipe. El príncipe en ese momento era uno de los peores reyes que ha reinado en Israel. Se decía, es un verdadero desastre de rey, de los peores reyes que vivieron en Israel. Y se lo dice, quítate la corona, quítate todas las cosas, porque de ahora en adelante ya todo no va a ser como lo fue antes. Y ahora dice una frase que San Juan Bautista, y ustedes ven de dónde cogió San Juan Bautista la frase, que es lo que dice: lo bajo será elevado y lo alto será rebajado. ¿Qué decía Juan Bautista? Rebajen las colinas y suban los huecos, los valles, para aplanar el camino del Señor. San Juan Bautista, que eso es lo que gritaba San Juan Bautista continuamente por el desierto, eso que gritaba San Juan Bautista, ustedes ven, es lo mismo que decía el profeta Jeremías. Y lo decía que lo dijeran antes que llegara aquel que era el del juicio. Y Juan Bautista lo vio repetir, ¿cuándo? Antes que llegara aquel de quien era el juicio. ¿Quién era el que venía con el juicio final? Jesús. Por eso que Juan Bautista vuelve a repetir las palabras de Jeremías, como diciendo, así como vino a rebajar y subir Nabucodonosor, en este caso ahora va a venir a subir, a rebajar y a subir, ¿quién? El mismo Mesías. Por eso ya ven, porque cuando uno no conoce el Antiguo Testamento, pues no puede entender el primero. Y ya ven que las cosas no se dicen
por decirla, todo lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo tiene un verdadero sentido, todo lo que dice. También dice ahí también dice en un momento que se quite la tiara. La tiara es lo que le ponía el sumo sacerdote en la cabeza, era una especie de mitra, que tenía como un gorro blanco como la mitra, y la tiara estaba puesta aquí que decía santidad de Yahvé, decía en oro en la frente, que es la mitra que se ponía el sacerdote para ministrar. Dice, quítate, rey, la corona, y quítate, el sacerdote, la mitra. ¿Por qué? A partir de aquí lo deja bien claro ya, que a partir de ese momento se acaba el reino de David. Se extinguió la sucesión de David. Pues Salomón, vemos que María, ¿por dónde desciende de David? ¿Se olvidan por quién? Por Natán. Por Natán. María desciende por Natán, que es otra rama de otro hijo de Salomón, porque la rama de Salomón, ¿qué pasa aquí? Se acabó, fue maldecido también por Dios, se acabó. Ahora bien, van a venir otros reyes, van a venir, y el sumo sacerdocio de Aarón también ahí se acabó para siempre. Después de ahí, ya hasta que terminó el último relajo cuando vino Cristo, ya el sumo sacerdocio no iba a ser jamás. O sea, aquí podemos decir que es el fin de Israel. Israel va a volver, pero va a ser un país parecido al anterior, pero ya no va a tener el significado espiritual que tenía antes. Igual pasó con la segunda destrucción de Jerusalén en el año 70. En el año 70 lo que quedaba de Israel se destruyó y los judíos ahora lo volvieron, pero van a ser todavía un país que tiene menos que ver con el Israel de la Biblia. Fíjate cómo el Señor va cortando todo. No se sabe, posiblemente sea Jeconías, este rey que dice que fue verdaderamente un desastre. Y al final dice esta palabra que dice, hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Jeconías tuvo su hijo que fue peor, que fue Sedequías, que fue el último de una larga línea, una tremenda línea de descendientes de David, y que cada cual compitió para ser más malo que el anterior. O sea, a partir de ese momento ya no se va a sentar más nadie en el trono de David. ¿Hasta cuándo? Lo dice aquí, esto no sucederá hasta que llegue aquel de quien es el juicio y yo se lo entregue. Aquí lo dice. Dice, ya la rama del reinado de David en Israel se acabó. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga aquel que es el que va a traer el juicio. ¿Y quién le va a dar ese reinado? Dice el Señor, y yo se lo entregue. Esta es una profecía mesiánica en Ezequiel, una de las grandes profecías mesiánicas de Ezequiel, el fin de todo lo que había y la restauración cuando venga el Nabucodonosor vino y hizo la obra del Señor, limpió Israel, pero que va a venir a la larga, a terminar la limpieza final, es Jesús. O sea que más claro que este versículo de que toda la línea, como le dije, lo que veníamos diciendo anteriormente, aquí todo lo que conocían a Israel hasta ese momento como el Israel de Moisés, se acabó. A partir de ahí, como le dije la semana pasada, el judaísmo dejó de ser mosaico, pasó a ser talmúdico. Pasó de ahí, los judíos se empezaron a regir más por el Talmud que por el poco fue, porque por la Torah. Siempre tienen la Torah, pero ellos poco a poco se fueron separando de la Torah para leer la Torah a través de los comentarios del Talmud. Como si nosotros ahora no leyéramos el Evangelio, y leyéramos el Evangelio por los comentarios que han hecho los padres de la iglesia del Evangelio, y nunca leyéramos el Evangelio. Eso es lo que hacen los judíos. Ellos leen la Torah, pero lo leen a través de los comentarios de los rabinos que escribieron el Talmud. Y el Talmud está contaminado con cosas paganas de Babilonia que se colaron en todo esto, con adivinaciones, con numerología, con todo lo demás. O sea que Israel no volvió nunca a ser. Aquí le decimos adiós al Israel que hemos conocido hasta ahora. Ahora viendo el final del 33 hasta el final, dice así: y tú, hijo de hombre, profetiza y di. Esto dice el Señor Dios contra los hijos de Amón y contra su infamia. Y di, la espada ha sido desenvainada para dar muerte,
bruñida para destruir y para brillar. Y mientras haces falsas profecías que te favorecen y vaticinas adivinaciones mentirosas, ella será puesta al cuello de los malvados impíos, a los que les llega el día final en que se cumple el término de su iniquidad. Vuelva a su vaina, en el lugar en que fuiste creada, en el país de tu nacimiento te juzgaré. Derramaré sobre ti mi ira, arrojaré contra ti mi aliento en el ardor de mi cólera, y te pondré en mano de hombres ignorantes, artífices de muerte. Servirás de alimento al fuego, tu sangre correrá a lo largo del país, no se te recordará más, porque yo, el Señor, he hablado. O sea que aquí todo el mundo cogió parejo. El Señor primero fue contra Jerusalén, y ahora ¿contra quién va? Contra Amón. Amón era el otro pueblo enemigo de Israel, los amonitas. ¿Y quién fue Amón? Amón fue quien le dijo a Nabucodonosor por dónde tenía que coger. Los que hizo sacrificio en Amón, que le dijeron, no, para ir a Jerusalén coge por aquí. El Señor, ¿qué le dice? No te creas que porque yo tú sé, te vas a escapar de... El Señor le dice, si yo utilicé esta dureza con el pueblo mío, que no voy a utilizar contigo, que no eres mi pueblo, estás lleno de paganismo y de idolatría. Eso pasa, pues igual que hoy los que se ríen y quieren acabar con la iglesia, que se preparen. Porque si el Señor nos está dando palo a nosotros, que somos su pueblo, ¿qué no va a hacer con ellos cuando le pase la cuenta? Que se preparen, porque lo que viene sobre ellos es mucho peor de lo que puede haber venido sobre nosotros. Ellos no se dan cuenta que eso ya pasó anteriormente. El Señor usa los sinvergüenzas, pero cuando termina lo que tiene que hacer con los sinvergüenzas, le va para arriba y le da palo por los sinvergüenzas que son. Y eso pasó, y eso no tengan duda que va a volver a pasar. La tierra de Amón estaba del lado oeste del río Jordán. ¿Qué cosa es la tierra de Amón? Lo que hoy es Jordania. Esa es la tierra, todo lo que es Jordania. La que hoy Amán era una ciudad muy conocida en esa época, grandísima, que se llamaba Filadelfia. Y por eso nosotros cuando estuvimos en Jordania vimos las ruinas en Amán de Filadelfia, que las ruinas de Filadelfia son verdaderamente impresionantes. La clase de ciudad que era esta ciudad, por supuesto, tampoco quedó absolutamente nada. Por eso los amonitas eran un reino bien fuerte. Era un reino bien fuerte que siempre estuvo totalmente en contra desde el principio que ellos cruzaron, que venían de Egipto, que cogieron por esa parte para bajar por el monte Nebo. Ahí, desde ese momento ellos fueron por siempre enemigos de Israel. Y fíjate lo que dice el Señor Israel: toda esta desgracia que viene sobre ti va a ser hasta que venga aquel a quien yo le voy a entregar de nuevo, ¿qué cosa es el reino? O sea, el reino no se va a acabar, va a haber un reino nuevo con un rey que yo voy a poner. Pero ¿qué le dice Amón? Mas nadie se va a acordar de ti para siempre. El Señor volvió a restaurar el reino de Israel en Jesucristo, pero de Amón, no vayan a decir ahora que la reina Ranía y el otro son la restauración, porque ellos tampoco tienen que ver nada con la gente de Amón, porque la gente que está en Jordania tampoco son los que eran de Jordania. Los jordanos hoy vienen de Arabia. Eran gente... Hace 200 años no existía el reino de Jordania. En otras palabras, eso eran tribus que venían de Arabia Saudita y andaban por esos lugares. Creo que los ingleses a principios del siglo XX, los ingleses establecieron el reino de Jordania, que nunca había existido. Eran tribus nómadas. Por eso es que ellos descienden de Mahoma, porque ellos vienen de la Arabia Saudita. O sea que el reino de Amón se desapareció y más nunca volvió a ser reconstruido. Todavía Israel, se menciona la palabra Israel hoy, pero ¿quién le dice a Jordania Amón? ¿Y quién le dice voy a Filadelfia? Si dice Filadelfia, vienes aquí a Pensilvania. O sea, se cumplió lo que dice el Señor. De ti nadie, del reino de Amón, nadie se va a acordar. O sea, que dice, goza, haz lo que le estás haciendo a Israel, que Israel se va a reconstruir, pero tú ni siquiera en la memoria vas a quedar absolutamente de nadie. Y así termina este capítulo 21, que es bien tremendo, este capítulo 21. En este capítulo 21 vemos cuando se desata la ira de Dios, cómo se desata. Vamos a hacer la colecta.